Estas 5 historias de atletas olímpicos te enseñarán a no bajar los brazos e inspirarte a cumplir tus propios objetivos. Jesse Owens. Aunque suele ser el principal recurrente de la mayoría de artículos Remember en torno a los Juegos Olímpicos, ni el mundo ni nosotros podemos resistirnos a la inspiración que supuso la presencia de este atleta afroamericano, cuya irrupción en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 no solo supuso el triunfo de la raza negra en tiempos convulsos, 4 medallas de oro en una misma edición, nada menos, sino que retó a un régimen nazi que por aquel entonces estaba en plena ebullición, apostando por la cita deportiva para confirmar el poder y supremacía de una raza aria que no veía con buenos ojos el triunfo del color entre las pistas del atletismo. Scott Hamilton. En los Juegos Olímpicos de 1984, un joven Hamilton ganaba la medalla de oro en patinaje artístico frente a un público que desconocía la historia de superación tras el atleta estadounidense. Entregado en adopción a las 6 semanas de nacer, Scott Hamilton sufría desde pequeño fibrosis quística, lo cual no le impidió iniciarse en el patinaje y cumplir con un sueño aun cuando sus padres no podían abordar los gastos de su afición, hasta que Helen y Frank McLaurin, conscientes de su potencial y fundadores de The Pioneer Fund, sufragaron sus gastos hasta alcanzar el sueño olímpico. Muhammad Ali. Considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Ali fue un ícono, más allá de sus múltiples triunfos en el ring, destacando su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Una época en la que su oposición al reclutamiento de la guerra de Vietnam, sus prácticas islamitas, pero ante todo, su influencia respecto a un movimiento afroamericano con el que terminó reconciliándose, confirman la singularidad de un deportista que, además de romper clichés, se atrevió a ir más allá, apostando por una visión propia con personalidad. Años después, embajador del deporte y el espíritu olímpico durante las décadas de los 80s y 90s. Lolo Jones, nacida en una familia con pocos recursos económicos que incluso le llevó a pedir asilo a una iglesia en cuyo interior durmieron algunas noches, Lolo Jones consiguió trascender más allá de la pobreza en la que estaba sumida. Ir al colegio, graduarse y competir en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 en la prueba de 100 metros de valla. A pesar de ser la gran favorita, no ganó tras el desequilibrio de una valla en el último momento. Pese a la decepción generalizada, lo volvió a intentar en la edición de Londres en 2012, donde tampoco ganó, pero sí se confirmó la constancia de una mujer inspiradora. Wogdan Shakhrani y Sara Atar. Hasta el 2012, Arabia Saudita solo enviaba representantes masculinos a los Juegos Olímpicos. Una nueva prueba del machismo de un país en el que sus mujeres siguen sin poder cambiarse en los probadores y conducir un auto se convierte posiblemente en motivos de latigazos. Tras la presión ejercida por el Comité de los Juegos Olímpicos, finalmente el país cedió presentar a la primera atleta femenina saudí, quien participaría en Londres, Wogdan Shakhrani, quien a pesar de no ganar en la categoría de judo, abrió nuevas fronteras a las mujeres de su país. En 2012, otra mujer saudí llamada Sara Atar compitió en atletismo repitiendo en Río de Janeiro, Brasil. Estas historias de atletas olímpicos te enseñarán a no bajar los brazos y a inspirarte a cumplir unos sueños en los que el color, el género o las enfermedades no tienen por qué suponer un obstáculo, o al menos no debería. ¿Cuál de estas historias te inspira más? No te olvides de suscribirte y darle like al video. Esto es La Voz del Deporte.